problema morfológico del tejido pulmonar. Entonces, dando continuación a esto, sabemos, bueno, que el tejido pulmonar, pues, bueno, obviamente empieza a formarse pues desde que está ese bebé, ese producto dentro de su mamá, pero si se fijan mucho, sí, lo que es la producción o la madurez, sí, de ese sistema respiratorio se logra casi hasta los 8 años de vida. Entonces, de ahí que un bebé, si no por el hecho de nacer de 9 meses o a término de 40 semanas, es un bebé que ya tenga un tejido pulmonar totalmente maduro. Si ustedes se fijan, al momento de nacer, pues está prácticamente en lo que va la fase alveolar, que va de las 36 semanas, pero se incrementa hasta los 2, hasta los 3 años. Es cuando los septos secundarios se están formando cada vez más alveolos, ¿sí? Y así va incrementando una maduración macrovascular, luego una hiperplasia activa y al final pues una hipertrofia ya con el crecimiento del niño, sí, a tener un tejido pulmonar ya prácticamente de un adulto. Por definición, pues bueno, el SDR o el síndrome de dificultad respiratoria, sí, es una enfermedad caracterizada por una inmadurez del desarrollo anatómico, sí, fisiológico pulmonar del recién nacido prematuro, cuyo principal componente es la deficiencia cuantitativa y cualitativa. ¿Qué quiere decir? En cantidad, sí, y en calidad, ¿de acuerdo? De ese surfactante que causa el desarrollo progresivo de una telectasia pulmonar difusa y un inadecuado intercambio gaseoso. Vamos, la fisiología o la fisiopatología de la enfermedad antes conocida como membrana hialina, pues va más de la mano pues a una mala calidad y a un déficit de surfactante. A nivel microscópico existe una evidencia de membrana hialina, por eso así se le llamaba. Sin embargo, no es este término que antes se le conocía como la enfermedad respiratoria propia del prematuro, pues no es así. Entonces se ha denotado pues que hay múltiples enfermedades con lesión pulmonar en las cuales hay aparición de membranas hialinas, por lo cual el llamarle ya enfermedad de membrana hialina ya es un término antiguo. Actualmente pues ya es un síndrome de distrés respiratorio. ¿Sí? Sin embargo, esta lesión solo denota la lesión de la integridad del endotelio, lo cual puede presentar en otras causas de lesión pulmonar, lo que les vengo comentando. La deficiencia de surfactante causa un colapso alveolar al final de la expiración. O sea, el bebé, el proceso respiratorio tiene una inspiración y una expiración. Al momento de expirar este aire, ¿sí? el alveolo sufre un colapso y cada vez es necesario tener mayor presión para poder reclutar ese alveolo y poder mantener la integridad de una respiración. Entonces, cada intento de querer reclutar nuevamente ese alveolo genera mayor daño endotelial e incrementando pues, lo que es el riesgo de displasia pulmonar, que no es nada más que un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? En el tejido respiratorio, al cual pues, muchos de los niños que tuvieron antecedentes de ventilación en la etapa neonatal, pues bueno, son víctimas de este problema. Ustedes se fijan, pues bueno, lo que es la composición de lo que es el factor surfactante, en su mayoría son ácidos grasos, fosfatidilcolina saturada, insaturada, lípidos neutros y un bajo porcentaje de lo que es proteína. Muchas veces, bueno, tenemos la inquietud de ver, pues bueno, al momento en que nace un bebé prematuro, uno como médico al recibir los pacientes, bueno, trata de darle pues la mayor oportunidad a estos pacientes, ¿sí? Y tratar de no ser tan agresivos con el manejo. Bueno, esto incluyendo aplicación de surfactante o ventilación agresiva. Y al momento en que nace, ¿sí? Vemos que un paciente pues pueda tener un buen patrón respiratorio, haya llorado y haya respirado bien al nacer. Sin embargo, pues al lapso de unos 5 o 10 minutos empezamos a notar, sí, que este bebé tiene ya un quejido, ya tiene una dificultad respiratoria más franca. Sí, entonces es ahí cuando, bueno,
necesitamos ya hacer algo al respecto. ¿Y esto a qué se debe? Normalmente los bebés, ¿sí?, por más prematuros que sean, pueden tener cierta reserva de fosfolípidos, lo cual les permite, pues, respirar de una forma adecuada, quizás algunos minutos, quizás alguna hora, después de su nacimiento, pero esa reserva, obviamente se va acabando o se inactiva, ¿sí?, por la acidosis que se produce o por la falla respiratoria y toda la consecuencia fisiopatológica. Esto va a generar que la reserva que tiene un bebé, pues obviamente no sea la suficiente y requiera, pues, un tratamiento más efectivo o inclusive la aplicación de factor surfactante de forma exógena. Lo que les vengo comentando, esto explica la razón por la cual algunos bebés tienen buena función respiratoria inicial y se van deteriorando conforme pasa el tiempo. Es en este punto donde si no hay una terapia de reemplazo, ya sea una adecuada ventilación, ¿sí?, el deterioro va a ser irreversible. Generalmente los niños con síndrome de distrés respiratorio tienen una dificultad respiratoria desde su nacimiento, ¿sí?, que va desde moderada hasta severa. Obviamente ya viendo, pues, la intensidad de la dificultad respiratoria con la agresividad que uno puede dar o no el manejo, incluyendo lo que es la intubación y la ventilación asistida. Obviamente es muy importante, pues, tener un método diagnóstico básico, pues, en el caso de este caso, sí, que sea una radiografía de tórax, que nos puede brindar mucha información sobre la problemática que está teniendo este bebé. Obviamente la toma de una gasometría, pues, es de vital importancia, ¿sí?, para normar una conducta a seguir y justificar el manejo que podamos estarle dando a un paciente. Bueno, aquí hay una radiografía, se ve un poquito mal, sí, pero bueno, podemos ver un pulmón con un proceso neumónico también, pero también tiene aquí una imagen característica de una enfermedad de membrana hialina. Podemos ver aquí arribita, sí, está la marca del tubo endotraqueal y acá por abajo están los catéteres, tanto venoso como arterial, sí. Aquí podemos ver que muy probablemente este paciente pueda estar sobreventilado, ¿sí?, porque tiene un corazón muy pequeño, ¿sí?, y tiene un volumen pulmonar incrementado y si se fijan se ve como a tensión. Entonces muy probablemente los parámetros ventilatorios pueden estar muy altos y pudieron haber generado esta imagen característica como lesión intersticial, ¿sí?, que ya nos habla, pues, de un daño pulmonar, ¿sí?, secundario a la ventilación. Aquí hay otras radiografías un poquito más representativas. Como ven, pues bueno, hay grados o niveles, pues vamos del grado 2, 3 y hasta el último, que es básicamente, pues, el grado 4, que es la imagen clásica de vidrio esmerilado, ¿sí?, como la puerta de la regadera, ¿no?, que es prácticamente no se puede ver a través de ella, ¿de acuerdo? Y nos da esta imagen característica, que quiere decir que en cada uno, ¿sí?, de los alveolos que hay aquí, que son de los millones de alveolos que hay aquí, obviamente la tensión superficial de cada alveolo se vio disminuida y al momento de querer ventilar, pues obviamente no existe la funcionalidad del surfactante para que ese alveolo se mantenga distendido, ¿sí?, y se pueda hacer una buena ventilación-perfusión, que es básicamente la función principal del tejido pulmonar. Aquí en la siguiente radiografía podemos ver, bueno, aquí ya el tipo 1, que tiene un patrón retículo granular fino, homogéneo, como vidrio esmerilado, ¿sí? Y conforme se va aumentando, pues se va haciendo más denso, ¿no? El tipo 4 es el pulmón blanco total, ¿no? La ausencia prácticamente total de aire en el parénquima pulmonar, cuya densidad no se distingue, la silueta cardíaca. Entonces, si nos vamos para atrás, muy para atrás. Si nos vamos para atrás, pues vamos a ver aquí en la tercera imagen a la derecha, pues que prácticamente la silueta cardíaca no se alcanza a distinguir. Clínicamente, hay ciertos datos que necesitamos, bueno, saber.
¿sí? Uno importante es el quejido. Dentro de la clínica respiratoria, esos pacientes tienen un quejido este, respiratorio, que bueno, es básicamente lo que es la fuga, ¿sí? Por una glotis parcialmente cerrada. O sea, es el intento del bebé por incrementar su capacidad funcional residual, entonces eso genera un quejido, ¿sí? Muy notorio, pues, cuando el paciente obviamente no está intubado y no se le ha abordado de una forma adecuada. Se nota el paciente, a veces, muchas veces con casco cefálico, con puntas nasales, se nota que a pesar de tener quizás un buen patrón respiratorio, el niño tiene quejido. Eso es indicativo de que, bueno, quizás el soporte que estamos usando en el momento no es el adecuado y hay que cambiarlo. La taquipnea o la apnea también, la falta de respiración es un dato patológico importante que tenemos que tomar en cuenta en el caso de estrés respiratorio. Una taquicardia refleja, pues obviamente empieza a haber una hipoxemia y una taquicardia secundaria, que si no se hace algo al respecto, pues puede generar una disminución de su presión arterial, una disminución del volumen, ¿de acuerdo? Y también esta hipoxemia puede generar que el conducto arterioso también no cierre o no tenga una transición adecuada y nos pueda dar problemas más adelante. El cerebro, sí, nuestro cerebro tiene una capacidad de autorregulación, misma que se pierde o se colapsa, pues al momento de tener una hipoxemia severa, sí, entonces de ahí que incrementa el riesgo de tener una hemorragia intraventricular, que es lo que estamos viendo aquí en la clínica del sistema nervioso central. Y esto obviamente pues conlleva más hipoxia, sí, más retención de CO2, y obviamente entre más CO2, más acidosis hay en el cuerpo. Clínica renal, pues una disminución de la filtración glomerular, todo por el secuestro que puede haber diastólico por un conducto arterioso que puede estar ahí por ahí dando lata. Sí, la hipoxemia también nos genera pues problemas de filtración glomerular y una hipernatremia inicial. Intestinalmente hablando, pues obviamente se puede paralizar el intestino, generar un hilio, una disminución del vaciamiento gástrico, lo cual pues bueno incrementa o mejora cuando mejora la oxigenación del paciente, ¿no? Hoy por hoy, pues una de las grandes terapias de prevención pues, de la enfermedad de membrana hialina pues, es la utilización de los esteroides antenatales, que está documentado que reducen hasta el 60% de la aparición de estrés respiratorio. Hay guías para la aplicación. Se recomienda usar entre la semana 24 y 34 semanas de gestación. Se recomienda como parte fundamental del tratamiento de una tocolisis. Si el paciente tiene una amenaza de parto prematuro, pues se recomienda aplicar su esquema de betametasona para inducir una madurez pulmonar. Y la dosis, pues bueno, son varias, pero generalmente se recomienda 12 miligramos de betametasona cada 24 horas. De preferencia se recomienda que se apliquen los corticosteroides en ausencia clínica de una coriamnitis materna. Sin embargo, pues bueno, muchas veces no es el caso, más aquí en el hospital, donde tenemos mamás con prácticamente ausencia de un cuidado antenatal apropiado, ¿sí? Y llegan con infecciones de vías urinarias, con datos clínicos de cervicovaginitis y de coriamnitis. Entonces eso complica más pues la atención de este paciente. Existen dos tipos de surfactante, ¿sí? Antes se utilizaba este que se llama Survanta, que tenía buena funcionalidad, sin embargo, pues era un mayor volumen que se instilaba en el pulmón de los pacientes. Y luego tenemos el Poractan alfa, que ya es el Curosurf, que es el derivado pues porcino del surfactante, que tenemos la ventaja que es un volumen menor y es una dosis menor para tener un efecto similar al del Survanta. Ese es el que utilizamos actualmente aquí en el hospital. Y la dosis inicial va de 200 miligramos por kilo y si se requiere una segunda dosis, bueno, se puede considerar de 100 miligramos por kilo.
Aquí, bueno, básicamente es el tratamiento que se le recomienda pues a un paciente con síndrome de distrés respiratorio. ¿Sí? Todos los niños menores de 32 semanas de gestación se recomienda que se realice una intubación y una aplicación de surfactante. ¿Sí? Todos los niños de 28 a 31 podemos aplicar un CPAP temprano y surfactante si amerita intubación. Y por debajo de 28 semanas de gestación, se recomienda que mejor se le aplique surfactante a todos los pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si un paciente de más de 32 semanas de gestación, si le pones suplementos de oxígeno, no incrementa su trabajo respiratorio, no requiere una ventilación más agresiva, pues no es necesario aplicar surfactante. Sin embargo, si desarrolla dificultad respiratoria importante que pueda llegar a necesitar una intubación, bueno, podemos considerar la aplicación de surfactante. Entre 28 y 31 semanas, ¿sí? El advenimiento pues, de lo que es el método INSURE, ¿sí? Que pueda hacer aplicar el surfactante y extubar al paciente a un CPAP temprano, o inclusive aplicar el CPAP desde el momento del nacimiento, para evitar que ese alveolo no se desreclute y poder garantizar que exista una buena ventilación desde el momento en que nace ese bebé. Como les vengo diciendo, pues estos pacientes, bueno, previamente la terapia ventilatoria era de suma importancia. Ya hoy por hoy, bueno, sabemos que entre menos invasivos seamos en cuanto a la ventilación de los bebés prematuros, mejor. ¿Sí? Se recomienda que se aplique un CPAP lo más tempranamente posible. ¿Sí? Y de ahí pues radica la importancia de una adecuada reanimación en la sala de partos. ¿Sí? Y una atención expedita pues con un adecuado material para mantener una buena ventilación desde el momento en que nace ese paciente. Obviamente prevenir la asfixia intraparto, ¿sí? Tener un aporte suficiente de líquido es parte fundamental del manejo del distrés respiratorio, y la nutrición parenteral temprana, ¿no? Son pacientes que muchas veces van a tener ayunos prolongados y se ha demostrado que el tener una nutrición de forma temprana, pues no nada más no permite que el paciente se deteriore, sino lo apoya a tener una buena nutrición para tener un poquito más de expectativa de vida. Esto en cuanto a estimulación enteral temprana hace referencia pues a que para evitar un aplanamiento de las vellosidades intestinales, ¿sí? Aunque sea mínima la cantidad de alimento, se le puede estar ofreciendo a ese bebé, aún así sometido a ventilación o a terapia respiratoria, con la intención de que esta vellosidad intestinal no sufra un aplanamiento y al momento de reiniciar o de iniciar una alimentación tengamos una mayor tasa de aceptación por parte del bebé. Entonces, se fijan aquí una pieza fundamental en la reanimación en la sala de partos es este aparatito, el reanimador en T, que no nada más nos ayuda a tener una adecuada reanimación, sino a aplicar presión al final de la inspiración para poder mantener un adecuado reclutamiento alveolar en los bebés, en lo que se instala un CPAP en este paciente. Y hablando un poquito de la taquimia transitoria, pues es un problema que también genera dificultad respiratoria, sí, pero bueno, tiene otra fisiopatología un poco diferente, sí, hay se le llamaba antes pues lo que es el pulmón húmedo, ¿no? Una transición, un problema transicional en el bebé, ¿sí? Generalmente hay líquido pulmonar, ¿sí? A nivel del intersticio, ¿sí? Y ese líquido pasa a la microcirculación a través del intersticio de los pasos aéreos, ¿sí? Se puede calcular aproximadamente entre 4 a 6 mililitros por kilo. Entonces, al final de la gestación, el volumen puede estar entre 20 y 30 mililitros. El bebé, al momento de nacer, si tiene una retención aguda de líquido pulmonar, ¿qué es lo que va a generar que el niño respire de una forma acelerada para poder eliminar este líquido lo más pronto posible? Y por eso tienen un problema de un incremento en el trabajo respiratorio transitorio, pues en los primeros días de vida.
Esto es lo que estamos aquí viendo, pues son varias fotos que les voy a mostrar. Se ve un incremento del espacio intersticial donde se acumula este líquido. Si ustedes se fijan, aquí hay como una coladera, por así decirlo, que es la manera en la que este líquido escapa del líquido intersticial, del espacio intersticial, por vía linfática. Entonces esto desafortunadamente tarda algunos días, por eso estos pacientes pueden tener problema respiratorio agudo entre el nacimiento máximo hasta los 5 días de vida. Descrita primera vez en 1966 por el Dr. Avery. También lo denominaron pulmón húmedo, distrés respiratorio inexplicable de recién nacido, taquimia neonatal, síndrome de distrés respiratorio tipo 2. Obviamente todos estos son nombres que se le daban anteriormente. Actualmente es una taquimia transitoria de recién nacido. Por norma, la frecuencia respiratoria debe ser mayor de 60 respiraciones por minuto las primeras 6 horas de vida y generalmente resuelve entre las 24 y 72 horas posteriores al nacimiento. Podemos un poquito más, quizás hasta los 5 días. Factores de riesgo, ¿sí? En el recién nacido, ser un niño macrosómico, el paciente masculino tiene mayor incidencia de taquimia transitoria, productos de embarazo gemelar, ¿sí? Y fíjense aquí, nacimientos de término o cercano al término, lo que nosotros llamamos un pretérmino limítrofe, un paciente que casi llega a ser de término. Son pacientes que generalmente al momento de nacer, tienen un buen peso, tienen una muy buena calificación de Apgar, no tienen problema respiratorio incipiente al momento de nacer, pero sin embargo son pacientes que, lo vemos muy bien, pásalo con su mamá a alojamiento, pero posteriormente a unas horas empieza a desarrollar dificultad respiratoria y son los pacientes que hay que tener mayor cuidado. Estos pacientes que están cerca de completar o de ser pacientes de término, hay que tener un especial énfasis y estarlos cuidando un poquito más. Dentro de los factores de riesgo maternos, mamás con asma, mamás diabéticas, mamás fumadoras, mamás que tuvieron sedación al momento del nacimiento, ¿sí? Una ruptura de membranas de más de 24 horas, mamás que no tuvieron trabajo de parto también, obviamente por factores mecánicos, ¿sí? O mamás que tuvieron un trabajo de parto muy precipitado, un bebé que nació muy rápido. Aquí podemos ver, aquí dice en inglés, pues bueno, el líquido pulmonar retenido, ¿sí? Obviamente va a generar que el paciente tenga una taquimia transitoria, ¿sí? Y todo por los factores de riesgo que pueda tener. Obviamente la transición normal debe de ser a que un niño nazca por un trabajo de parto efectivo, al momento de nacer por factor mecánico tenga una expulsión del líquido pulmonar y tenga una transición normal en su respiración. Los datos de dificultad respiratoria que presenten una taquimia transitoria deben de responder a un tratamiento con oxígeno suplementario y rara vez requieren de ventilación mecánica o una terapia ventilatoria un poco más agresiva. Y los síntomas deben de autolimitarse en la primera semana. Si no, pues obviamente puede haber otro problema, ¿no? Otro problema agregado que tenga que investigarse. Esta es la radiografía clásica de una taquimia transitoria, en la cual podemos ver un incremento de la trama pariliar. ¿Sí? Podemos ver líquido en fisuras, podemos ver datos de atrapamiento aéreo aquí, ¿sí? Y lo más importante aquí, podemos ver del lado derecho, la famosa cisuritis, que es como la rayita que se ve que está interlobar, lo cual aduce, pues bueno, el incremento del líquido pulmonar. Obviamente toda taquimia que tenga un paciente no necesariamente es automáticamente taquimia transitoria, hay que investigar otras causas, ¿sí? Infecciones respiratorias, síndromes de aspiración de meconio, malformaciones congénitas, claro, un síndrome de distrés respiratorio, un edema pulmonar, un problema cardíaco o inclusive una fuga aérea, ¿sí? Que muchas veces puede tener neumotórax, y eso puede ser la causante de la dificultad respiratoria y obviamente se tiene que tratar de una manera diferente.
Tratamiento, oxígeno suplementario, ¿sí? Un adecuado aporte de líquidos, alimentación en el momento indicado y obviamente si tenemos un proceso respiratorio agudo con una frecuencia respiratoria de más de 80 veces por minuto, pues lo recomendado es diferir la alimentación hasta que se regule el patrón respiratorio. Listo, no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Puede abrir su micrófono o hacerla llegar a través del chat. Muy bien, pues si no hay dudas o preguntas para el doctor, de igual manera le agradecemos mucho su participación, doctor, y le hacemos llegar un pequeño reconocimiento por su participación en estas sesiones académicas. Y les recordamos que el día de mañana también tendremos la exposición de proyectos finales de los pasantes de la licenciatura en nutrición en punto de las 13 horas en el mismo link. Muchas gracias por su participación y los esperamos el día de mañana. Que tengan buen día. Gracias.